Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Fiati y junto a mis compañeros Mauricio Antari y Agustín Sandoval presentamos el siguiente trabajo sobre el ensayo presiométrico de Menard. Este ensayo fue estudiado por el profesor Luis Menard en Francia como alumno en la Escuela de Puente y Camino. Posteriormente lo terminó de desarrollar y lo patentó en el año 1956 en Estados Unidos y, debido a esto y otros factores, es el principal ensayo utilizado en Europa y en gran parte de Estados Unidos. Se puede observar una foto del profesor Luis Menard, un esquema que fue presentado en la oficina de patentes del equipamiento y un primer modelo de presiómetro. En este esquema podemos ver que este ensayo tiene como principio básico la introducción de una sonda cilíndrica en una perforación en el suelo en el estudio. Esta sonda se expande radialmente mediante la introducción de agua a presión, logrando así esfuerzos en la masa del suelo y obteniendo la reacción del mismo, que es medible en función de parámetros de resistencia y deformabilidad. Se puede observar aquí un equipamiento actual para realizar el ensayo de presiómetro de Menard. Existen teorizaciones o modelos teóricos aplicables a estos ensayos. El modelo es conocido como la teoría de expansión de cavidades y se basa en determinar un modelo matemático que se ajuste al fenómeno de expansión de cavidades. La expansión dentro de una cavidad cilíndrica y tiene como ecuación que gobierna el fenómeno la que se muestra en esta placa. Vemos que el fenómeno depende de un término que marca la posición en coordenadas polares, otro que depende de una tensión radial y un último término que depende de una tensión circunferencial. Esta es una ecuación de equilibrio que encuentra la solución en una familia de curvas. Encontramos así la curva de expansión cilíndrica. Esta curva tiene tres etapas bien marcadas, que están acá, se ven marcadas por los puntos A, B y C. En una primera etapa comprende el inflado de la sonda hasta lograr el contacto íntimo con las paredes de la perforación. La segunda etapa es la que marca la fase elástica. La tercera etapa es la que marca la fase plástica. El punto C es el punto donde está la presión límite, que es la presión de rotura. Tenemos entonces la presión de contactos, que es la que marca el punto A, la presión de fluencia, que es la que marca el punto B, y la presión límite, que es la que marca el punto C, o la presión de rotura. La conformación básica del equipo consta de un tablero de control, una sonda presiométrica y un tubo de alta presión, y los tubos que conectan a estos tres, que son de poliamida. Presiométrica existe la sonda monocelda y la sonda tipo G. La sonda monocelda es un cilindro de acero que tiene orificios donde se insufla el agua a presión. O-ring de goma, una cobertura reforzada expandible, se coloca arriba y se ciñe con anillos de bronce al cilindro de acero. La sonda puede inducir errores cuando se deforma de mala manera. Esta es la deformación correcta. Muchas veces se deforma en los bordes contra el anillo de bronce. Para evitar esto, se utiliza la sonda tipo G, que tiene celdas de guarda en estos extremos contra los anillos de bronce y una celda central. Hay una presión diferencial entre estas tres celdas, donde la celda de guarda tiene una presión mayor que la celda central. Esta presión diferencial se maneja desde el panel de control con la válvula reguladora diferencial. El panel de control tiene una escala de volumen de agua donde se va a medir las variaciones de volumen. Aquí vemos que el equipo es fácilmente transportable. La operativa del ensayo. Básicamente el ensayo consta en bajar la sonda por un hueco ya realizado con alguna otra aparatología. Se realiza la expansión de la sonda en escalones, que cada escalón dura 60 segundos, y en cada escalón se toman lectura los 15 segundos, 30 segundos y 60 segundos. Antes de realizar esto se necesitan realizar algunas determinaciones previas para no inducir a errores. Y primero que todo esto se realiza el drenaje del equipo. ¿Cómo se realiza el drenaje? Se cuelga la sonda al revés, se abre una válvula que contiene el extremo y se insufla el agua a presión para sacar todo el aire. Hay que hacer una determinación previa para evitar errores de medición de presiones. Este se llama el ensayo de pérdida de presión. Este ensayo lo que hace es evaluar la resistencia propia del equipo, que es la propia producida por la cobertura de goma exterior. Se cuelga la sonda al aire libre a la presión atmosférica y se infla en escalones pequeños de presión tomando registro del volumen contra la presión y se realiza una curva. Cuando tengo que hacer este ensayo en suelos rígidos o rocas, se debe realizar un ensayo de pérdida de volumen
porque puede haber errores ya debido a las altas presiones que hacen deformar las partes del equipamiento. Este ensayo consta en introducir la sonda en un tubo de acero o algo que se considere indeformable, se infla aplicando escalones y se registra volumen versus presiones realizando una curva. Debe adecuar la determinación de la presión diferencial, que dijimos que debe ser de 1 bar. Si utilizo la sonda tipo G, si la diferencia de presiones no son las que tiene la correcta de 1 bar, se pueden producir errores como que no se llegue a inflar la sonda o que se infle de manera deformada. Como resultado típico encontramos la curva de expansión cilíndrica, la presión límite y el módulo presiométrico. Acá vemos un ensayo, las presiones, los volúmenes, la curva de expansión cilíndrica y los valores que hemos mencionado. La presión límite muchas veces no se puede lograr en el ensayo y se debe hallar mediante una gráfica. En esta se grafica el volumen medido en la etapa plástica del ensayo y en abscisas la presión aplicada. Cuando la gráfica de puntos medios corta la horizontal, que representa el doble del volumen inicial de la celda central, tendremos en abscisa el valor de la presión límite. El módulo presiométrico se halla mediante esta formulación, que depende del coeficiente de Poisson, que para los ensayos presiométricos ronda el valor de 0,33, un volumen inicial de la celda de carga en reposo, que generalmente es 535 centímetros cúbicos, y un volumen medio que se establece entre el cociente del incremento de presión y del volumen, con esta formulación, donde el volumen de contacto le corresponde al de la presión de contacto. Luego hay numerosos parámetros que se pueden deducir de los obtenidos del ensayo. El módulo geométrico depende directamente del módulo presiométrico. La resistencia al corte no drenado está en función de la presión límite y la presión de confinamiento horizontal. El módulo de corte está en función del volumen inicial de la carga, el volumen medio que habíamos calculado anteriormente y una variación de presión y volumen. Y el módulo de Young depende directamente del módulo de corte y el coeficiente de Poisson. Encontramos también una tabla que relaciona el módulo de Young, el presiométrico y el de tipo de suelo. El ángulo de fricción interna que se resuelve o se halla con esta formulación propuesta por Menard está en función de la presión límite y la presión de tapada. Y el coeficiente de empuje en reposo, que depende de la presión inicial horizontal, la presión de poro y la efectiva vertical, estas dos últimas a la altura de la profundidad del ensayo. Podemos decir finalmente que este ensayo es muy versátil y podría ser de gran utilidad en nuestro país. Lamentablemente una de las desventajas es que no se encuentra mucho, es muy utilizado en Europa, en Estados Unidos, pero en nuestro país son en lugares donde hay suelos blandos o saturados donde no se puede realizar, no se pueden sacar muestras o realizar otros ensayos como el SPT o el CPT. Tiene muchísimas ventajas, permite realizar ensayos de carga real dentro del terreno y a la profundidad que uno desea, se obtienen parámetros más fiables en suelos cohesivos, permite la obtención de parámetros en suelo donde no se puede realizar otros ensayos, que es lo que mencionábamos anteriormente. El equipo es fácilmente transportable, es especialmente indicado en el diseño de pilotes y micropilotes por la correlación directa de parámetros característicos para el cálculo de las cimentaciones y se obtienen numerosos parámetros de forma directa e indirecta, como ya pudimos ver. Finalmente esperamos que toda esta información les haya sido de utilidad y no queremos dejar de saludarlos.